Hola, bienvenido a la guía número 7 para el curso de segundo básico en la asignatura de Artes Visuales, clase número 11. En esta oportunidad el objetivo de la clase es expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con distintos materiales. Antes de comenzar, vamos a recordar de que no es una obligación imprimir esta guía, ya que todos los correos y fotografías son archivados en la carpeta digital de cada estudiante, el cual, a su vez, puede llevar un registro de los apuntes y respuestas en su croquera de artes visuales. Para mayor duda o consulta, favor escribir al mail del profesor que se encuentra en la parte inferior de esta guía. En esta oportunidad trabajaremos con el concepto de las líneas en la pintura. Y para poder hacer ejemplos sobre cómo trabajar la línea en la pintura, voy a abrir mi tableta digital para poder hacer algunos ejemplos en pantalla. Entonces, antes de comenzar, debemos entender cómo funcionan las líneas y cómo las relacionamos en la pintura. Entre los tipos de líneas existen distintos tipos de línea. Entendemos por línea la sucesión de puntos que hacen un trazo o una raya y me permiten a mí darle distinta forma. Vamos a ver algunos ejemplos de líneas y cómo estos interactúan en la parte artística. Existen las líneas horizontales a partir de su relación con las aguas en reposo, los grandes árboles caídos, las personas en descanso que siguen la dirección de las líneas horizontales, se asocian a la idea del reposo. Una línea horizontal es este tipo de línea, la línea más común, vamos a buscar el lápiz negro, que es, no era así, que es esta línea. La línea recta, vamos a hacerlo un poquito mejor, que es la línea del horizonte, ¿cierto? Podríamos decir que es la típica línea que trazamos cuando hacemos la diferencia entre piso y cielo en un dibujo. Entonces la línea horizontal siempre se relaciona con un paisaje plano, un paisaje cómodo o un paisaje que está sereno, ¿ya? Entonces cuando hablamos de una línea horizontal es este tipo de líneas, una línea que nos puede representar lo que aparece acá, un árbol caído, agua en reposo, un horizonte lejano, etc. Luego de eso tenemos las líneas verticales, que son en el sentido opuesto. Vamos entonces a la pizarra digital. Vamos a borrar esta línea y vamos a hacer una línea opuesta. Vamos a ver. Aquí está mi lápiz. Vamos a achicar un poco la pantalla para poder hacer un trazo que sea vertical. Ahí sí. Es más difícil de lo que ustedes piensan trabajar en tableta. Ya, entonces, una línea vertical corresponde a partir a su relación con los árboles, las torres, los brazos extendidos hacia arriba y se asocian con la idea de vitalidad, fuerza, desafío, permanencia, seguridad y confianza. Estas relaciones que estamos viendo es cómo nosotros hemos ido dándole ciertos sentidos a ciertos tipos de líneas, por eso los menciono. Como nosotros vemos la línea vertical hacia arriba y la vamos relacionando con cosas de la naturaleza, vamos dándole ciertos sentidos como de vitalidad, fuerza, permanencia, desafío, confianza, ¿ya? Eso para poder después explicar un poco qué significan las líneas en el arte. Vamos entonces con las líneas oblicuas. A partir de su relación con los cuerpos en caída, con la posición inestable que tienen, se asocia con fenómenos dinámicos de agitación, lucha, movimiento, inestabilidad y hasta de confusión. Vamos entonces a hacer líneas oblicuas, que son, por ejemplo, las líneas que van así cruzadas de un lado hacia otro, ¿ya? Para que vayamos entendiendo la relación de cada una de las líneas. Vamos entonces a ver las líneas curvas, a partir de su relación con la fluidez de las corrientes de agua, la sinuosidad de las áreas en las playas, se asocia a las ideas de gracia, encanto, delicadeza, movimiento, ritmo, suavidad y su carácter dependerá del tipo de curva que se trace. Cuando hablamos de una línea curva, sale que la relacionamos con la playa, con el mar, con el oleaje, porque le estamos dando una sensación de movimiento. Por eso
las líneas curvas generalmente nos recuerdan eso, nos recuerdan una relación con el agua, y si lo pintamos de azul podríamos relacionarlo mucho más, o con alguna especie de duna, por ejemplo, de una superficie montañosa, ¿cierto? Recordemos que las montañas son irregulares, entonces las líneas curvas van por ese sentido. Seguimos entonces analizando los tipos de línea. Tenemos las líneas quebradas. Una línea quebrada puede ser una línea en zigzag. Bastante fácil de dibujar, tanto en la tableta como en una hoja blanca, porque es simplemente ir quebrando el movimiento de la mano, y a partir de su relación puede relacionarse con pedazos de vidrios rotos, relámpagos o rayos. Se asocia también a la idea de la confusión, la inseguridad, la incoherencia, la desorganización, el impacto o el desorden, entre otras cosas. Pero generalmente este trazo no nos tranquiliza a nosotros, porque se mueve mucho, entonces no nos genera una sensación muy cómoda y lo vamos relacionando con cosas de alto impacto. Seguimos entonces con los siguientes ejemplos. Las líneas radiales, que son a partir de su relación con fuentes de luz intensa, se asocia a la idea de exaltación, patriotismo, radiación, deber, gloria, énfasis y unidad. Podríamos hablar de las líneas radiales, por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí en una esquina un sol, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo más redondo. Un sol. Y acá tenemos estas líneas que me asemejan la luz del sol direccionada hasta un punto. Podría después yo en mi hoja blanca hacer una base, agregar líneas curvas, por ejemplo, para una montaña. Acá podríamos tener un árbol con dos líneas verticales, líneas quebradas, porque las ramas son sumamente irregulares. Entonces podemos ir haciendo líneas quebradas, algunas medias zigzag para poder ir haciendo las ramas, y así sucesivamente hasta que tenemos distintos tipos de línea. Imaginemos que acá viene líneas curvas de un lago. Obviamente ustedes lo van a dibujar mucho mejor, pero ahí tenemos entonces distintos tipos de líneas trabajando en un mismo paisaje, ¿ya? Y tenemos el ejemplo de las líneas radiales, que nos pueden servir para generar sensación de iluminación, y que también nos tratan de demostrar sobre la unidad y se asocian con la luz intensa en general. Y tenemos las líneas en espiral. A partir de su relación la vamos asociando con remolinos y algunos caracoles. Se asocian con la idea de crecimiento, germinación, desarrollo, movimiento, dinamismo y excitación o exaltación. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, si queremos hacer un remolino, vamos a hacer líneas así, curvas, y líneas espirales, que podemos relacionar con un remolino, así como con un gran remolino, o también, como decía, con los caracoles, porque podemos hacer esta espiral en este sentido y podemos hacer un caracol, ¿cierto? Ahí tengo un caracol. Entonces nosotros vamos relacionando las líneas con ciertas cosas, como les mencioné al principio, de la naturaleza, y les vamos dando una categorización, ¿ya? No es que se nos ocurra, sino que como lo relacionamos con ciertas cosas que vamos viendo diariamente, vamos haciendo asociaciones de las líneas. Vamos entonces a la actividad de la guía. Tenemos acá un artista visual que se llama Wassily Kandinsky, que él trabajaba el arte con distintos tipos de líneas. Si bien acá no hay nada muy definido claramente, él trata de darle una representación a estas líneas por medio de los colores y dejar que nosotros podamos hacer una representación de este cuadro, una idea de qué podría tratarse. La línea define el contorno de las cosas. Se debe tener en cuenta que estas cualidades aquí relacionadas y atribuidas a las diferentes líneas no operan espontáneamente, no funcionan mecánicamente, sino que están fuertemente relacionadas con el entorno en el que se encuentran y con cual existen en constante interacción. Tenemos a Joan Miró, que es otro artista que trabaja las líneas sin tratar de dar una representación específica de algo. Ellos trabajan un estilo de arte que se llama arte del tipo contemporáneo o abstracto, donde no hay nada definido, solo hay líneas
de distinta categoría, pero que tratan de representar ciertas cosas, porque van asociadas a las representaciones de la naturaleza que mencionamos arriba. Tenemos también a Piet Mondrian, que se encarga de juntar líneas figurativas, verticales y horizontales con colores. Entonces nos da también cierta sensación como si estuviésemos enfrentándonos a un vitral o a un trabajo de esas características. Sin embargo, son colores básicos con líneas sobre un lienzo blanco. Ya que estamos claros un poco con la relación que tenemos con las líneas en el arte, vamos a la actividad de clase, que consiste en que sobre una hoja de bloc o de croquera, preferentemente su croquera de artes visuales, realizará su propia obra abstracta con líneas. Puede inspirarse en las que aparecen en la guía o crear una totalmente original, aplicando la definición de las líneas en el arte. Es decir, que mientras ustedes vayan dibujando y haciendo ciertas líneas, traten de relacionarlo con las emociones que quieran transmitir en la línea. No hay una forma específica y correcta de hacer este trabajo, porque el abstracto no tiene una figura determinada. Entonces, usted puede trabajar cómo las emociones las puede transmitir en una hoja por medio de líneas, curvas, rectas, oblicuas o todas las descripciones que aparecen ya en la parte superior de esta guía. Cuando haya terminado esto, puede utilizar pinturas, lápices de colores o cualquier otro material que pueda aplicar sobre la superficie de papel. Y digo que pueda aplicar porque sabemos que podemos pintar con pintura en bloc, pero no así tanto en una hoja de menor gramaje porque puedo estropear el material. Entonces, si va a trabajar en una hoja de papel suave, lápices de colores. Si va a trabajar en una hoja de bloc, ya podríamos trabajar con otros materiales que soporte más la hoja de bloc. Cuando ya termine el trabajo, como es habitual, debe enviar una fotografía del mismo terminado al mail del profesor, adjuntando el nombre y curso en el asunto del correo para poder guardarlo en su respectiva carpeta digital. Espero que le haya gustado esta introducción a las líneas en la pintura y nosotros nos vemos en la siguiente clase de artes visuales. Que estén muy bien, hasta luego.